Fanfic MLP. La última sinfonía. Las calles más oscuras de Manhattan no son el lugar donde los caballos deambulan habituales. Tienen la reputación de ser las tierras baldías de la ciudad, los criminales y los jugadores que pueblan las sombras y la sangre que fluye sobre el suelo desnudo solo para encontrar su camino hacia el mal gestionados corta. Por lo general, los caballos regulares que viven por la ley de mantenerse al margen de esas calles, cuidando de no mirar siquiera de esa manera. Esa es la mejor manera de mantenerse alejado de los problemas y vivir su vida perfecta al igual que lo hizo el día anterior. Pero esta noche, un miembro de la élite de la ciudad, había encontrado su camino hacia el lado oscuro. Ella fue al galope por las calles, en dirección a su objetivo que fue enterrado profundamente en el laberinto de callejones. A pesar de que fue visto como una conducta extremadamente inapropiada para esa yegua formal y bien comportarse, Octavia no le importaba. La élite de la ciudad consistía en solo un montón de arriba golpeó snobs que no eran muy elegante que cabe en la élite Canterlot. Ellos vivían a fondo su pequeña mentira, bebiendo la copia barata del whisky Canterlot original y que sus conversaciones formales acerca de cómo los jóvenes de la ciudad que iba en la dirección equivocada en la vida. La única razón por Octavia incluso estuvo presente en las reuniones del grupo era que ella era la violonchelista principal de la orquesta sinfónica y Pony esperaba que participan en esas cosas. Si Somepony realmente hubiera preguntado por su opinión, probablemente habría señalado que prefería estar abrazando a su amado que estar presente en esas reuniones aburridas. Pero eso no era posible. Jamás llegará a ser posible de nuevo. Callejón. Después de pasar por el callejón como los cascos de la yegua gris tamborileaba el suelo desigual grava de la llamada calle principal del lado oscuro, el callejón que se permite el acceso a toda la zona de los barrios bajos. El lugar era conocido oficialmente como los barrios bajos de Manhattan, pero los caballos, especialmente los más jóvenes, le gustaba el nombre lado oscuro o Badlands más. Las calles estaban en silencio durante este tiempo de la noche. Octavia lo sabía. Ella había crecido en este ambiente después de todo. Había sido su casa hasta que el líder de la orquesta sinfónica de Canterlot había visto su actuación a la edad de 12 años. Pasó por un concesionario tarde en busca de algunos clientes, obviamente escondiendo algo de su último lote bajo su forma impermeable demasiado grande. Sus dos foreobes estaban ocultos profundamente en los bolsillos de la chaqueta. La gran Stetson marrón de estilo sombrero cubría su rostro, dejando solo la sonrisa aterradora blanco y el cigarrillo lentamente, quemando visible. La señora como una medicina de base de hierbas, se preguntó el comerciante y tosió en su propia broma. Octavia le vio tirar el cigarrillo de la boca y dejando escapar una gran nube de humo. Sabía que al detener ella o bien se acaban de comprar todo el lote o conseguir un cuchillo en la garganta, así que seguía al galope, dejando el concesionario solo de nuevo. Bueno, lo que usted diga, señora, el concesionario la llamó, obviamente, un poco decepcionado debido a su desaparición, una oportunidad bastante buena de conseguir algunos bits, probablemente revestimiento de su cuchillo de la mariposa ilegal que había estado llevando a cabo en el casco que tenía estado en el bolsillo de la chaqueta. Los alrededores estaban empezando a conseguir un poco más familiar y Octavia sabía que ella estaba a punto de llegar a su destino. Los grandes edificios de apartamentos estaban empezando a convertirse en simples pequeños apartamentos con paredes débiles y una sala pequeña. La iluminación de la zona estaba aún peor y las plantas no crecían más. Este era el centro. El centro de todos los males de la ciudad. Una vez que el lugar había sido el corazón de la pequeña ciudad animada, ahora que era el lugar donde los traficantes de drogas y ponis adolescentes que no tienen forma de inteligencia estaban intercambiando productos, donde prostitutas vagaba libre, en busca de algo de dinero fácil y en el que todo era legal, siempre y ya que tenía el dinero para sobornar a los miembros de los clanes de la droga más importantes. A solo un par de cientos de metros fuera del centro había un gran edificio que se había quedado sola por todo el mundo y todo lo demás, pero la propia naturaleza. Las paredes grises fríos estaban todavía, a pesar de que tenían toda una cantidad de flora que crecen en ellos, y no un graffiti solo ocupó la superficie de ellas, no por fuera y no por dentro. El edificio era un tabú, sino que estaba prohibido entrar, y no deben ser tocadas. Si usted quedó atrapado pintando un graffiti en la pared del edificio, que le maten a ciencia cierta. Se trata simplemente de un edificio de la vieja escuela. Había sido la única escuela en Manhattan antes de que la ciudad había vuelto grande y que había sido la única escuela de los barrios bajos de la ciudad después de que había conseguido grandes. Esta escuela había sido muy la escuela donde Octavia había sido como una potranca.
Pero no es por eso que había ganado su reputación. Solo tenía un poco que ver con Octavia. La razón principal por la que se consideró como el lugar santo del lado oscuro era Vinyl. Vinyl había sido muy popular entre el metro de Manhattan. Ella había llevado a cabo en los barrios pobres muchas veces, a pesar de que su manager y patrocinadores había amenazado con irse, y había logrado ganarse la confianza y el honor de los delincuentes de los barrios bajos. Vinyl había estado en la misma escuela que Octavia. Como la escuela residía en los barrios pobres, se había convertido rápidamente en un tabú, un lugar santo, el lugar donde la leyenda viviente había crecido. Vinyl había hecho incluso algunos conciertos en la sala de la escuela, lo que hace aún más famoso entre los caballos de los barrios bajos, creando su reputación. Y ese edificio era el destino de Octavia. Ella echó un vistazo alrededor para asegurarse de que no iba a ser visto y se dirigió hacia el edificio temido y respetado. Pronto llegó a la puerta principal del edificio. Esa puerta no se ha traducido en el edificio en sí, sino más bien en el vestíbulo. La puerta era enorme y compuesto principalmente de óxido. Una vez que había sido una obra maestra decorado, pero ahora el tiempo había logrado realizar su labor. La puerta estaba ligeramente abierta, como siempre. Se había pegado desde los días en que Octavia había estado en la escuela y el jardinero nunca se había molestado en arreglarlo. Octavia se aprieta a través de la estrecha abertura y entró en el vestíbulo oscuro del edificio de la vieja escuela. Era justo como ella recordaba que fuera. Fríos muros grises hechas de piedra, solo una decoración poco y demasiado pequeño para todos los estudiantes de encajar. Los pasillos que se iniciaron desde el vestíbulo había sido mal iluminada, aunque en ese entonces y ahora había esperanza de las lámparas siguen funcionando. Tendría que confiar en su suerte. Cogió la derecha de los pasillos y comenzó a caminar, usando sus foreobes para guiar al resto de su cuerpo alrededor. Era un proceso lento y todavía bastante peligroso, pero ella no tenía nada mejor. Mientras que concentrarse en caminar, ella también dejó su mente vagar, recordando los pedacitos felices de su vida, tratando de convencerla de que aún había alguna esperanza. Pero en el fondo sabía que toda esperanza se había perdido. Ella había perdido todo. Poco a poco el pasillo estaba empezando a tener más y más mientras ella se acercaba a su destino final de ella. La cantidad de luz ha aumentado un poco como la luz de la luna oscura se abría paso a través de las grietas en el techo de la sala enorme por delante. Al salir al pasillo y entró en la sala por la puerta que no tenía puerta, ella inmediatamente se sintió la frialdad tratar de tomar el relevo. El techo se había agrietado, dejando entrar un poco de luz de la luna y algunos de frialdad de la noche. Las partes del techo estaban tirados en las filas de asientos que se establecieron en línea hasta Neveripon y podía ver lo que estaba sucediendo en el escenario en el extremo sur de la sala. El escenario estaba iluminado por la luz de la luna perfectamente, haciendo que se vea como un centro de atención estaba mostrando el artista inexistente. Las cortinas rojas que se suponía iban a estar cubriendo el escenario de las miradas de los caballos cuando el acto no había comenzado aún estaban muy desigual y que había perdido la mayor parte de su color. El fondo del escenario era oscuro puro como las luces no funcionaban, pero que no me molestaría Octavia. Sin pensarlo dos veces ella comenzó a hacer su camino hacia el escenario. Ella había entrado en el edificio prohibido, no había vuelta atrás. Ella saltó por encima de los montones de escombros y se acercó con cuidado a los trozos afilados de vidrio que habían caído de las ventanas de la pared este de la sala. Después de luchar durante mucho tiempo se las arregló para llegar hasta el borde del escenario. Ella arrojó su casco y agarró el borde de la misma, conseguir un buen agarre antes de tirar de ella hacia arriba. Después de poner en orden a sí misma un poco y ajustando la corbata de moño marca lo hubiera hecho, decididamente se dirigió hacia el estante instrumento que se encuentra junto a los controles de las luces. Los instrumentos que quedan algunos violines antiguos baratos, una tuba oxidado y un violonchelo. Su cello, para ser exactos. Había sido un largo tiempo. Se había olvidado de su primer instrumento a la sala de la vieja escuela, cuando ella se había quitado la pequeña escuela y en las escuelas más grandes y mejores musicales de Canterlot. No lo había recordado hasta ahora, hasta los acontecimientos había obligado a pensar de nuevo. Y ahora ella se reunió con él, solo para separarse de nuevo muy pronto. Incluso su propio arco quedaba, en las mismas buenas condiciones que siempre había mantenido Pug, incluso el tiempo todopoderoso sí mismo la había dejado sola. Esta era una buena cosa que ella sabía ningún otro lugar para obtener un reemplazo a esta hora, o en estas calles.
Cogió el arco, sintiendo sus muescas familiares y tallas en su casco, y lo puso en el suelo junto a ella. Se tendría que esperar por un momento. Luego procedió a mover el pesado violoncelo de su stand para que pudiera cumplir su destino una vez más. Después de trabajar para conseguir un buen agarre del instrumento hermoso, Octavia suavemente trató de levantarla, a sabiendas de los peligros de tirar para arriba demasiado rápido. Mientras que ella no podría haber parecido el más fuerte de los ponis, todavía se usaba para llevar los instrumentos pesados alrededor, por lo que el chelo viejo se levantó de su stand con bastante facilidad. Pero el hecho de que el levantamiento había sido fácil no lo hace más fácil de llevar. Tan pronto como Octavia había logrado posicionar el violonchelo para que pudiera caminar, ella comenzó a tomar hacia el borde del escenario para que se enfrentaría a las interminables filas de asientos. El instrumento no hizo ninguna protesta y después de un tiempo se fue apoyada en el suelo en el punto de mira natural causada por los rayos de la luna. Sería un escenario perfecto para ella. Octavia regresó de nuevo a la rejilla instrumento para recuperar el arco que aún yacía en el suelo. Ella lo recogió, se pasó una pata sobre el pelo del arco para asegurarse de que seguía siendo tensa. Después de haber pasado la prueba, se dirigió de nuevo hacia el violonchelo de madera de color marrón oscuro. Como ella llegó, ella rápidamente se levantó y se coloca correctamente. Ella puso el arco sobre las cuerdas, respiró hondo y dejar que los pensamientos sensatos finales tratar de cambiar su mente. Al no presentar prueba suficiente de que esto era una mala idea, cerró los ojos y dijo en voz alta: Tú eras el amor de mi vida, pero ahora te has ido. La luz de mi vida se ha desvanecido, y no hay calor queda cuando tú no estás a mi lado. Esto es para ti, vinil. Dejó una lágrima sola hasta su mejilla antes de tirar el arco hacia atrás y dejar que el hermoso sonido del violonchelo hacerse cargo de la antigua sala, dándole el último concierto que había estado esperando desde la escuela había sido cerrado. La frialdad del aire, la oscuridad de la noche, la atmósfera misteriosa de la sala y los offsteps fuertes provenientes de los pasillos no tenían ninguna posibilidad de romper su concentración. Este era su destino y no había punto de cambiar ahora. Lo único que importaba era el sonido del cello, el sonido dedicado al vinilo. Y como las notas de la última sinfonía logrado salir de las grietas en el techo, ya que alcanzó los oscuros callejones y como los caballos por ahí oído, podía sentir vinil estar más cerca que nunca.